Bien, habíamos visto los problemas del canal, vamos a ver el flujo de Poiseuille. Bueno, vamos a hacer, es una cosa parecida, a ver si podemos hacerlo más rápido. O sea que tenemos lo siguiente. Lo que buscamos es como es el perfil de velocidades, ¿no? Como en el anterior problema. Un poco más. De velocidades, caudal, flujo másico, potencia, etcétera. Las mismas cosas que... Bueno, tenemos por aquí las paredes fijas. Fijas. Gravedad. O tubería. Horizontalmente, o sea, perpendicular, cualquiera de las dos cosas. Entonces, vamos a buscar, aplicar la segunda ley de Newton. ¿Sí? ¿Cómo dices que se llama el problema? El flujo de Poiseuille. ¿Qué? Poiseuille, bueno, como se pronuncia en francés. O también lo veréis como a veces en los libros, con las dos. Por eso puse así, ¿de acuerdo? Que a veces veis los dos nombres. Vale, entonces necesitamos... que describan esta situación. Y aprovecharnos de la simetría del problema. Es decir, que aquí tenemos simetría
Simetría cilíndrica. Es decir, que me dé coordenadas, que fue donde lo dejamos, si no me equivoco, ¿no? Cuando describimos las coordenadas polares cilíndricas. Fue lo último, si no me equivoco, ¿verdad? Fue lo último. ¿Recordáis, por cierto, porque eso no llegué a escribirlo, si no me equivoco, o sí lo llegué a escribir, las coordenadas polares esféricas, ¿no? Creo que no, ¿no? ¿Verdad? El día pasado, lo último, cuando llegué a poner las esféricas también. Vale, ahora estaba bien. Muy bien, tenemos entonces, y además os decía que iba a utilizar para R la distancia al eje, R, y vamos a utilizar para el giro phi y para el eje del cilindro, el eje z, bordes muy alejados. Bordes infinitamente alejados. Entonces escogemos el elemento que también lo llegué a poner, el elemento de nuestro cuerpo para aplicarle la segunda ley de Newton, ecuaciones del movimiento. Newton, un segundo que me está dando el reflejo en la ventana ahí justo. Y además también está dando una pantalla. Tenéis que se hacéis el favor. Si no, no vais a ver nada. Justo el ángulo preciso. Justo ahí. Estaba diciendo, perdonad. Bueno, que estábamos escogiendo el elemento de fluido, ¿no? Radio R cilíndrico. Longitud L. Longitud L. ¿De acuerdo? O sea que esta es la sección 1 y esta es la sección 2. Vale, le aplicamos las leyes de Newton a eso. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos en la sección 1, tendríamos la presión, R1 al cuadrado. En la sección 2 se pone, o sea que P1 menos, perdón, peso 2, pi R al cuadrado sin el 1.
O sea que eso es lo que tenemos por aquí empujando y por aquí oponiéndose el resto del fluido. Y luego tendríamos lo que ocurre en la pared lateral. El efecto de la viscosidad, rozamiento, fuerza resistiva, como lo que vimos ayer. Bueno, ¿y qué tenemos en la pared lateral? Tendríamos mu, y luego tendremos u, perdón. En este caso lo que tendremos es cómo varía la componente a lo largo del eje Z con el radio. Vamos a ponernos, ¿qué ponemos? U, ya que utilizamos para la componente, vamos a ponerle U sub Z. R, U phi, U Z si queréis. Eso sería por unidad de área. Habrá que multiplicarlo por el área total de la pared lateral. 2 pi r longitud L. ¿Lo entendéis? El área de la pared lateral es 2 pi r por L y luego tenemos mu. Recordad que entonces la simetría lo que nos dice aquí, ¿no? Si partimos de que U va a ser coordenadas polares cilíndricas y tendríamos 3 componentes, U sub R, U sub phi, U sub Z. Esta sería hacia allá, la U sub phi sería tangente, digamos, a la circunferencia en todos los puntos, y U sub Z a lo largo del eje Z, esto sería 0, esta es 0, y esta es la única distinta de 0. Es decir, que tendríamos 0, 0, U sub Z. Y luego tendríamos por aquí, y el tiempo, naturalmente, pero el tiempo, como es estacionario, es decir, que esto lo tendremos, pues la simetría dependería de R, phi, Z, T, en general. Y ahora vamos a ver de qué va a depender. Por la simetría cilíndrica, fuera. El tubo es infinitamente largo, todos los puntos a lo largo del eje Z son equivalentes. Flav. Es estacionario, flav. Es decir, que lo único que nos queda es que la velocidad nos va a pasar una cosa parecida, pero en coordenadas polares cilíndricas. Y en cuanto a la presión, esto en la simetría. Vamos a ver si gira ya el Sol de una vez y me deja tranquilo. En cuanto a la presión, P, ¿no? En general tendríamos aquí también, es un escalar que dependería de R, de phi, de Z y de T, en general. Por la simetría que vamos a tener, va a ser independiente, es estacionario, T fuera, en cualquier punto de la sección lo mismo. Eso considerando que no tenemos, o sea que olvidaos de la gravedad, phi lo mismo, es decir, que tendríamos únicamente por la simetría. Tenía más condiciones del problema. Es decir, que nos enfrentamos a una cosa similar, pero en coordenadas polares. Bueno, aquí teníamos entonces, en la pared lateral, fuerza más otra fuerza. La aceleración, ¿cómo va a ser? Si yo me fijo en todos los elementos de fluido que tengo por aquí y sumo, veo cómo es la aceleración de cada uno. La aceleración de cada uno es 0, por lo tanto en su conjunto también es 0. 0. Ahí tenemos la segunda ley de Newton. Y ahora, pues, si borro,
Si os parece, borro todo esto y dejo ahí. O si queréis, escribo en una pantalla. Vamos a dividirlo ya por L, si queréis. Y teníamos por aquí, teníamos un pi y un pi, que se nos va, ¿no? ¿Y qué más teníamos por aquí? O sea, tendríamos todo esto. Podríamos dividir por 1 dividido por mu, si no me equivoco. A ver, que no se me vaya la... Teníamos aquí el r al cuadrado. Podríamos dividir por el 2, ¿no? También, un medio. 2 pi rl. Teníamos aquí un r. 2 pi rl. Es decir, que tendríamos aquí un r menos. 2 pi rl. Mu ya dividido. Si no me equivoco, ¿no? ¿Verdad? Pi r al cuadrado. 2 pi rl mu. Bien, aquí lo que tenemos es este término. Otra vez tenemos la componente del gradiente de presión porque es un vector. Y habría que resolver esto con las condiciones del tubo, o sea que la velocidad es 0. Tendremos aquí estas dos cosas. Integramos la separación de variables. Tenemos u de z y r, ¿no? Las dos variables. Y tendríamos aquí, si borro aquí, si esto es cierto, y tendríamos en r igual a r, u de z igual a 0, un r genérico, 1 z genérico. Es decir, que tendríamos todo esto son constantes que salen fuera de la... Y tendríamos un medio r por un medio de r al cuadrado menos r al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí ¿Deberías cambiar el P2 menos P1? ¿Perdón? ¿Deberías cambiar
cambiar P2 menos P1 también. No. Teníamos... tenía aquí un menos y tenía... Fíjate que tenía un medio. L. Y tenía aquí un medio, R al cuadrado menos R al cuadrado. Este menos, lo que he hecho ha sido meterlo ahí. Vale, sí. ¿De acuerdo? Bien, y ahí tenemos nuestro... Como R siempre es menor o igual que R, pues nos sale lógico, digamos, está positivo en el sentido del menos el gradiente de presión. Si P1 menos P2, si P sub 2 es mayor que P sub 2, entonces tenemos que U de Z, naturalmente, U de Z es mayor que 0, ya que R es siempre mayor que R. Preguntas. O sea que tenemos un perfil parabólico. Similar. O sea, pero no es exactamente lo mismo. Si os dais cuenta, aquí teníamos un factor 2, si no recuerdo mal, ¿no? Era el problema del canal. Podríamos... ¿Hay alguna duda? Cuando ya fijaos, hemos escogido... Pero alguien podría decir aquí, en este caso, ¿y qué ocurre si yo lo quiero hacer con un elemento infinitesimal de fluido? Bueno, aquí habría que, naturalmente, aprovecharse de la simetría. ¿Recordáis cómo lo escogí en el canal? Como un cubo de arista a lo largo del eje X. Aquí tendríamos que cogernos uno grande. Ahora, si lo planteamos utilizando el fluido, hay que utilizar... Escogeríamos... Voy a hacerlo lo más sencillo posible. Todos los elementos de fluido que se encuentran a la misma distancia de R tienen la misma velocidad por la simetría, ¿no? Entonces, si cojo... que era, me parece, lo que también os llegué a poner el día pasado. Uy, ahí se me ha ido un poco el boli. R más diferencial de R, sección 1, sección 2. ¿De acuerdo? Esto es infinitesimal. Realmente ahí lo que he hecho ha sido integrar, o sea, un elemento de fluido en el cual sigue siendo infinitesimal, pero únicamente me va a aparecer para su volumen el diferencial de R ahí. Bien, aplicamos Newton. Tendríamos P sub 1 menos P sub 2. El área en la sección 1 y en la sección 2. ¿Qué área tenemos? Ahí tenemos un anillo de espesor diferencial de R, ¿no? Tendríamos
2πr, cojo la tijera, corto, lo estiro, un rectángulo, 2πr, altura diferencial de r. 2πr, diferencial de r. ¿De acuerdo? Tendríamos, en las paredes ahora tendríamos, en las paredes fuerza resistiva. Igual a 0. Vamos a tener aquí. ¿Qué tendríamos? Ahora tengo por encima y por debajo contacto con el fluido. Tendríamos en la de... Ahora es lo mismo, hay que tener cuidado. Es una cosa similar a lo que hacía aquí con Y y con X, cuando definíamos cómo era... ¿De acuerdo? Sí. Porque el área es eso. O sea, Ahora me giro, ves la tubería como la dibujé, ahora voy a mirarla, ¿no?, por la sección. Para la área estaban los dos para arriba. Voy a dibujarlo, a ver mejor. Eso tenía aquí el tubo, ¿no? Diferencial de R, el espesor. Y ahora el área rayada ahí con el bolígrafo. ¿Qué es lo que tenemos? Fíjate que es infinitesimal. Tú dices, lo más sencillo, si puedes coger las matemáticas, mentalmente, cojo unas tijeras, corto y lo estiro. Entonces vas a tener un rectángulo de base 2πr, altura diferencial de R. Bueno, eso es utilizar naturalmente polares en 2 dimensiones para llegar al área infinitesimal. Estás integrando realmente, fíjate que estás integrando para el ángulo phi, desde 0 a 2π, por eso el factor 2π que te aparece ahí, al integrar. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Si no, tendrías un elemento infinitesimal de esta manera y sería diferencial de R por R diferencial de phi. Si tú esto es en el área, digamos. Si tú integras en phi, pues lo que te sale es el factor 2π. 2πr diferencial de R. ¿Había otra pregunta por ahí? ¿Había un comentario más? Vale, estaba diciendo que entonces, bueno, dejo este dibujo por aquí. Tengo que tener en cuenta cómo es la fuerza que ejerce el fluido por aquí, en esta cara, y el que ejerce sobre esta. Si hacemos la misma explicación respecto a los signos que hice la otra vez, lentamente, ¿no? Entonces, aquí tendremos, sobre la cara interior, tendremos una fuerza que tengo que ponerle el signo menos. Sería un menos mu. Recordad que ahora estamos utilizando la coordenada R, es decir, tendríamos UZ, esto evaluado en R. La misma explicación que en el canal. Es decir, que lo miráis y entonces el signo S, explicación es exactamente la misma que habíamos hecho en el canal. Que no quiere decir que no me preguntéis, pero lo único que os pido es que miréis la explicación de eso y lo volvemos, si no lo habéis visto entonces. Aquí solo hay dos cosas, se ve en los dos sitios o no se ve en ninguno de los dos. No hay término medio, es decir, no, lo entendí en el otro, en este no. No, es lo mismo, exactamente lo mismo. Bien, voy a borrar aquí entonces, donde pone, para dejarlo un poco más claro. Las fuerzas resistivas tendré, por así decir, dentro tendría menos mu con R, evaluado en R, pero tengo el área, ¿no? 2πr, ¿no?
por dentro, por fuera. Tendría ahora ¿El más. área no se dio por diferencial de área? 2 pi r diferencial de R. Pero a ver. No, 2 pi RL, perdón. 2 pi RL. Perdón, que me faltaba. 2 pi RL, todo el. Perdón, gracias por él, si no, se me pasaba ya. Por fuera tendríamos 2 pi R, o sea, todo esto evaluado, por así decirlo, en R. 2 pi RL mu. Más diferencial de R. Tendremos que sumar las dos. Sumar. ¿Y cómo lo vamos a sumar? Bueno, haciendo un desarrollo de la suma. Pero cuidado, que ahora tengo aquí un desarrollo en serie de Taylor y aquí hay un R como un pimiento de grande. ¿De acuerdo? Voy a borrar aquí arriba y hago el desarrollo en serie de Taylor. El 2 pi L, 2 pi RL mu, este lo podemos sacar fuera, es decir, que tengo que hacer desarrollo en serie de Taylor de la suma. Término de orden 0 de este término tendríamos más el término lineal, que como veis con este se me va a ir. ¿Veis? Este y este, se me va a ir. Que no se me olvide poner este al final, porque no. Tendríamos el término lineal, la derivada de todo esto con respecto a R. Ahí es donde viene. O sea que la derivada con respecto a R de R más... R por... todo ello evaluado en R por diferencial de R. Menos... más términos de orden superior. Me quedo con el primer término distinto de 0, que es este. Borro aquí abajo. Es decir, que me va a quedar, y ahora con cuidadito aquí. Tengo el producto de dos funciones que dependen de R. La primera derivada a R, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo ello por diferencial de R, si no me equivoco. Tendríamos entonces, en la fuerza resistiva, tendríamos todo esto multiplicado, que me faltaban los parámetros, me faltaba el mu, ¿qué más me faltaba? El 2pi R L, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? ¿Verdad? Todo esto en la fuerza resistiva. La viscosidad. Todo esto multiplicado. ¡Ey! Quieta ahí, parada. Vale. Y teníamos el término de la presión que era
2 pi, ¿no? Diferencial de R, ¿no? Sí, diferencial de R, otra vez se me ha olvidado. Diferencial de R por L. 2 pi R, diferencial de R por L. La suma de estos dos igual a 0. No, aquí no por L, no. Sería dividido entre L. Perdón. ¿Veis? Ahí estáis que no me ayudáis. Era 2 pi R diferencial de R. Fijaos que me tiene que quedar el gradiente de presión. Si tengo aquí un L y un L se me iban a ir. Sí. Cuando he hecho... Teníamos el área de la pared lateral. No teníamos aquí... Ah, sí, es verdad. Sí, cierto. Gracias ahí por ayudarme en todos esos detalles. Había sacado factor común 2 pi mu L. Gracias. Gracias. Cierto. Bueno, ahora sí creo, ¿no? Sí, más, salvo que haya metido más la pata. Bien, Juan, yo tengo una duda, que con las flexiones, ¿no estábamos haciendo el área de la columna circular? Sí, 2 pi R diferencial de R. Pero no sería solo por diferencial de R, o sea, 2 pi diferencial de R, porque es la diferencia entre ellos. Teníamos el primer término. En el primer término teníamos P sub 1 menos P sub 2 por el área, y el área era 2 pi R diferencial de R. Está actuando la presión en todos estos puntos. El área es lo que me parece que preguntaron por ahí. ¿De acuerdo? ¿Entendido ahora? La presión por el área. ¿Qué área tienes? Un área infinitesimalmente grande, la rayada aquí. Pero eso no sería el área de la zona R menos el área de la zona R más... Claro. Y si esto es infinitesimal, te sale 2 pi R diferencial de R. ¿Cuánto vale el área en coordenadas polares en el plano? Tendríamos lo que había puesto aquí. Tú coges un elemento infinitesimal, arista por arista. Tendríamos diferencial de R, y esta arista es R diferencial de phi. Todo esto. Si estás integrando para phi por la simetría que tiene cilíndrica, este término, al integrar todo desde 0 a 2pi, te sale un 2pi R diferencial de R. Es más sencillo, cortar mentalmente con las tijeras, estirarlo, y te sale un rectángulo. Vale. Hombre, de algún sitio, esto me recuerda alguna vez que hacía esa pregunta así de sopetón, es decir, el área, ¿cómo es el volumen de la esfera? Me acuerdo hace años cuando entraba con eso, digo, y ahí veía todo el personal que no se sabía el volumen de la esfera. Pero no es que no se lo supiese, sino que me ponían proporcional al radio al cuadrado, o sea, me decían burradas que saldrían ahora también. ¿No? Vamos a dejarlo eso entre... ¿no? Lo del factor 4/3 de pi r al cubo, el 4/3, vamos a dejarlo por ahí porque ese factor no lo puedes... Pero hombre, no me puedes decir que un volumen es el radio al cuadrado. Si te fijas en las dimensiones, eso se me decía así. Y vosotros lo hubieseis dicho también, una parte de vosotros. Por utilizar la memoria, lo mismo que yo. Me pasa cuando intento y digo, hostia, ¿cómo era eso? Y fallas más que una escopeta de feria. Bueno, esa era la primera pregunta. Y la siguiente, demostradme que el volumen de la esfera es 4/3 de pi r al cubo. Esa era la segunda. ¿Cuántos de vosotros? Bueno, ya os he dado, ¿no? Si sabéis realmente las coordenadas polares esféricas, si las conocéis, escoger lo que dije yo el día pasado, un volumen, un cubo infinitesimal de las aristas, y entonces teníamos, ¿no? Lo de r cuadrado seno de tita diferencial de r diferencial de tita diferencial de phi. Si se integra en las tres, te aparece el 4/3 de pi r al cubo. O sea, que no cae del cielo, sino que es de integrarlo. Bien, eso me recuerda
la pregunta que me acaban de hacer por aquí. Esto es referente a la presión. Tenemos aquí esto. Más todo este término. Fijaos que ya voy a simplificarlo. Tengo aquí igual a 0, o sea que tengo 2pi y 2pi. Tengo el diferencial de R y el diferencial de R. Es decir, que me va a quedar y dividiendo por mu y por, bueno, eso lo puedo dejar, o dividiendo por mu y por L, de presión, tendríamos 2pi, 2pi, se me han ido. De acuerdo, que no meta más la pata y he agotado mi. Aquí tengo un R. Es decir, que más he dividido por aquí también por R toda la ecuación. Veis que tengo aquí un R y aquí no lo tengo, entonces me queda, al dividir, aquí me quedará 1 dividido por R y aquí este R se me da. Más condiciones de contorno. ¿Perdón? Sí, por eso, al dividir todo por... Tengo aquí 1 y el R dividido por R me queda 1. Bueno, ahora mismo lo vamos a ver, o sea, si me ha faltado algún por el camino se me ha quedado, pero creo que no, ahora mismo he mirado, ¿verdad? Y ahora integrar. Pero cuidado que en este caso, curioso, ¿no? Aquí habría ya algo que tiene que surgir, hay una duda. ¿Qué duda tiene que surgir? Si no me chivo, Ángel. Por cierto, el examen de la semana pasada era problemas o cómo es. Es verdad que tiene una cosa que llama PEPI, ¿no? Me parece, ¿no? Que es el test, ¿no? ¿Cómo es lo de las siglas? PIP. PIP y... Ah, PEPI. ¿Y cuál es las siglas de eso? Uno es un test, ¿no? Si no me Trabajo individual presencial y pruebas. ¿Trabajo de? Individual presencial. Ah. O sea, un examen. ¿Y el otro? Son pruebas escritas. La prueba escrita, también otro examen. O sea, parte 1 y parte 2. De acuerdo. ¿Pero es problemas y test o cómo? Bueno, nada, estupendo. Me chivo de igual manera a Ángel. ¿Qué pregunta surge aquí? Bueno, ¿y? También me surgía en el otro lado. ¿Perdón? Y ahí solo veo una, ¿no? Tú. ¿Cómo es tu número? Espera un momento. Estamos en noviembre, a día 3. ¿Cómo es? ¿Tu nombre? Santos. Que no te voy a bajar la nota, no te preocupes, no lo digas con miedo. Eso por haber sido más rápido que los otros. Entonces, en principio tenemos un problema, ¿no, Fernando?
Yo veo una condición y tengo una ecuación de segundo orden, integrar significa, aquí estoy escribiéndolo rápidamente, que aparecen dos constantes. Lo que ha dicho vuestro compañero es justo ahí meter en el dedo, ahí decir, pero ¿cómo es posible? Si es de segundo orden, aparecen dos constantes, eso es así. Pero solo podemos una determinarla a partir de las condiciones de... Quizás hay una por ahí, hay una entre medias no explícita a la vista, pero sí implícita en el problema. ¿Cuál? Exacto. Así corrijo menos Pepi o lo que sea. Va a ser posible que estoy muy cansado este año. ¿Tu nombre es? Alicia Pérez. Lo dejo ya abierto, así no tengo que buscar el 3 de noviembre. Efectivamente, la segunda, otra, es... ¿Dijiste, no? La pendiente. Es decir, que tenemos dos. Y como ahora sería, me lo integráis, y así os entrenéis para Ángel. Vamos a hacerlo por el ordenador. Ya vimos ayer, ¿no? O sea, voy a aprovechar ahora para aquellos de vosotros que o sea, para mí son todas las clases, el que quiere bien, el que no quiere, pero uso todo, o sea, todo lo que digo en cualquier clase puede entrar en él. En este caso voy a usarlo para aquellos divertirnos un poco y hacer la pausa. Antes de que me llame la atención Álvaro. ¿Qué teníamos aquí? Vamos a ponerlo más grande. ¿Qué os parece si multiplico por más? Uy, igual hace. Esa es la ecuación, ¿no? ¿Perdón? ¿Te detecta directamente el gradiente de presión? Bueno, quiero decir, GraphP no le he dado ningún... Sí, si voy a buscar ahora, a tu pregunta, si voy a buscar la solución exacta, que es lo que voy a buscar, podría buscar la numérica, como visteis ayer, ¿no? Pero esta tiene solución exacta. No necesito darle ningún valor numérico. Y lo va a considerar como un parámetro que es un parámetro constante. ¿Por qué sabe que es un parámetro que no depende? Porque si no le tendría que haber puesto aquí y no lo pongo. Entonces en ese caso tendría un problema, porque si no le digo cómo es la función, pues entonces me lo pondría en función de alguna integral de... Pero así no necesito decirle cuánto vale. GraphP simplemente es por no haber escrito P1, bueno, pero si queréis escribo P1 menos P, no pasa nada.
pasa nada, es llamarle a todo esto, vamos a ponerlo como lo había escrito todo esto por aquí, tiki y tiki. Vale, muy bien, vamos a ver. Tardo más en escribirla que en resolverla. Lo dejamos aquí para la pausa. Comentamos esto. Fijaos que no le he impuesto las condiciones de contorno. Ahora se las imponemos y ya está. ¿Vale? Porque bastaré 1 o 2 minutos como mínimo para discutir. Volvemos. Ahora son y 58 y 5. Por las muchas preguntas que me hacéis. Pero os animo, o sea que ya veis que no, pero os animo a que también uséis el foro, de verdad, que si hay algún problema, digamos, de que es la pregunta muy complicada, entonces lo resolvemos o bien haciendo una videoconferencia o si es necesario para que, por seguridad, no en el despacho, pero podemos coger el aula, un aula por ahí suelta, que fijaos el ruido, hoy no hay, no sé. Siempre encontraremos un aula y entonces contesto preguntas, ¿de acuerdo? Nos ponemos de acuerdo, o sea, que por ahí, que por favor no haya, o sea, no me gustaría nada que al final del semestre no dijese, bueno, es que tenía preguntas y no quisiste contestar, eso no me gustaría que se dijese porque no es en absoluto mi intención, jamás. Si quisiera evitarlas, pues creo que tendría herramientas para hacerlo. Iba a decir. Muy bien, pero estábamos, bueno, aquí esto es la pantalla porque he contestado varias cosas y necesitaba dibujar, ¿no? Teníamos la ecuación, espero que os haya, ¿no?, la comodidad de tener el cacharro este. Por ahí ha habido preguntas, ¿no?, que no se entendía muy bien la segunda, lo que decía Alicia, en contestación de decir, pero hay una segunda condición que uno no ve a simple vista, expresamente dice, sí, el no sleep es eso, pero es que tiene simetría el problema. ¿Cuál quiere decir? Que si yo giro el perfil de velocidades un ángulo alrededor del eje Z, el eje del cilindro, tiene que darme el mismo perfil de velocidades. Entonces, si la pendiente es distinta de 0, eso ya no lo cumple seguro. Yo lo voy a notar inmediatamente si me giráis eso. Eso es lo que me preguntaban por ahí. ¿Se entiende? Muy bien. Como veis, pues me aparecen dos constantes de integración a determinar. Ya aquí simplemente la de C1, o sea, ahora la podría poner las dos aquí, pero fijaos que, y las voy a poner, pero a simple vista ya uno puede ahorrarle trabajo a la máquina. ¿Por qué? Porque el logaritmo, eso es el logaritmo neperiano, log. Daría igual en cualquier base, pero bueno. El logaritmo neperiano de r, cuando r es igual a 0, eso tiende a menos infinito, si no recuerdo mal. Claro, pero la solución tiene que ser finita. O sea, si me salía un término infinito por ahí, difícilmente tengo un flujo ahí real. La única manera de que eso sea así es que C1 sea 0. Es decir, que ese término se anule y me quede únicamente menos P2 menos P1, R cuadrado, 4 long, mu, más C2, y C2 lo determinamos con que la no slip, no deslizamiento en la pared. ¿Lo entendéis? O sea, que uno viendo esto ya diría, podemos cogernos esto y decirle, bueno, condiciones iniciales, si queréis, ecuación, ¿no? Si queréis aquí meto... Y digo, pues, vamos a meterlo aquí. Tendríamos, voy a poner en vez de R mayúscula raz. Raz es igual a 0. Esa sería una. Vamos a ponerle aquí entonces, vamos a ver qué es lo que hace la máquina. Con una solo.
¿Veis? Solo estoy... Y tendríamos entonces... Uy, ¿dónde tendría? Ah, que no lo he ejecutado esto, claro. Perdonad. No lo ejecuté. Tendríamos ahí todo esto. La expresión. Tendríamos ahí, ya veis cómo me aparece menos R mayúsculo al cuadrado, o sea, menos R cuadrado, cambiándolo, diciéndole que... Y tendríamos otra vez, ya el C2 me ha desaparecido, pero me queda todavía, bueno, me queda por ahí la constante esta, que es la explicación que estoy dando. Ahora le metemos el segundo, si queréis. En cero, perdón. Con el prima, la derivada. Increíble que no haya metido la pata al escribir la ecuación. No lo digo en serio. Ahí cuando... Bien, ¿no? Nos queda lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, pero vamos a darle un último... por hoy, o sea, desde el punto de vista matemático o las ecuaciones del movimiento, darle una última pasada. Decir, pero claro, nos habías comentado el día pasado, Miguel, respecto al problema del canal, lo siguiente, que cuando me aparecía, ¿no? Tú decías que esto era la componente, ¿no? La única componente no nula del gradiente de presión. Y luego teníamos el término debido a la viscosidad. ¿Qué decíamos en esto? Que eso es una generalización de lo que nos va a aparecer en cualquier problema, que es el término debido a la presión, fuerza. Fijaos que había otra pregunta por ahí. ¿Cómo es tu nombre, que se me ha olvidado? ¿Sí? ¿Perdón? Alberto, de Alberto. Me decía, pero esas son fuerzas por unidad de volumen. Dije, no, nosotros estamos aplicando la segunda ley de Newton, son fuerzas, ya visteis que busqué la presión, que es fuerza por unidad de área, por el área me da fuerza. Pero al final lo que me aparecen son cosas como esta. Y fijaos, si tengo que la presión es fuerza dividido por el área, y lo estoy dividiendo por una longitud, esto es fuerza, área por longitud, que es fuerza dividido por un volumen, o sea que ese término, y todos los demás, por supuesto, tienen las mismas dimensiones, o sea que al final lo que nos aparece son fuerzas por unidad de volumen. Bien, y decía, la generalización era que entonces la fuerza por unidad de volumen era menos el gradiente de presión. Esto para la presión. Para las fuerzas viscosas que tenía, en fuerza por unidad de volumen, el coeficiente de viscosidad por el laplaciano. O sea que tendríamos esta fuerza, el peso, fuerzas ficticias, lo que haya, pero desde luego estas dos me aparecen. Igual a la masa por la aceleración. Bueno, en nuestro problema, por ejemplo, en el de hoy, entonces tendríamos también de manera tridimensional, tendríamos este término, ¿no? Debido a la presión, para un elemento, fijaos, es un elemento infinitesimal. ¿Cómo es la fuerza sobre un elemento infinitesimal del fluido? Por unidad de volumen, tendríamos esto, gravedad, he dicho, nos olvidamos de ella, ninguna más. Igual a la masa por la aceleración. La aceleración es cero. Por lo tanto, tendríamos una cosa como esto. Esto sería la segunda ley de Newton. Esto sería realmente el caso, la ecuación. La forma que tomaría la ecuación, fija, sin verla ya a la final, esta sería la forma que tomaría la
así llamada ecuación de Navier-Stokes, la segunda ley de Newton, en este problema. Vamos a intentar resolverla. Entonces, necesito gradiente, pero metiéndole la simetría. Lo único que le voy a decir es cómo es la simetría. He dicho que P, en general, dependería de R, dependería de phi y dependería de z. El tiempo ya es estacionario. Y he dicho esto es, P solo depende de phi. Perdón. Vamos a ver qué hace la máquina respecto al gradiente. Bueno, pues ahí todo en mayúsculas. Podría hacer lo de las derivadas, pero tengo ya una función, gradiente. Gradiente de un escalón. Entonces, en principio tendría... voy a utilizar en vez de P... presión, ¿cómo he llamado aquí? Presión. Es una función. Voy a ponerlo, en principio, para que me dé en coordenadas polares cilíndricas, ¿vale? En general, tendría... o si queréis... Sí. R... Lo único, si no le pongo la tercera, o sea, le tengo que decir cuál es la función, cuáles son el nombre de las coordenadas que estoy utilizando, pero de alguna manera le tengo que decir que estoy en coordenadas, si no, va a suponer que son coordenadas cartesianas, por defecto. Sí, que tú llamas a los ejes, en vez de x y z, r, phi y z, bueno, a la máquina le da, eso es notación. ¿Lo veis? La notación, hay que decírselo también a la máquina. Entonces, le tengo que decir... Uy. Ahora explico lo del 100010001. Eso es como me está indicando fijaos, son tres coordenadas. Un 1 significa la derivada primera respecto a la primera coordenada, en este caso. O sea, la derivada parcial de P con respecto a R. Esto es la derivada parcial, son tres variables, la derivada parcial de P con respecto a R. Esa es la componente del gradiente a lo largo de la dirección radial, alejándome del eje. La componente no azimutal, la componente angular de giro alrededor del eje Z, tendríamos la derivada parcial de P con respecto a phi dividido por R. Fijaos aquí el R. La componente a lo largo del eje Z, del gradiente de presión, la derivada parcial de P con respecto a Z. Es decir, que hay una pequeña aquí cosa que cambia respecto a las coordenadas cartesianas, ¿no? Yo tendría en las coordenadas cartesianas tendría para el gradiente de P, tengo un vector que sería la derivada de P con respecto a X, la derivada parcial de P, y P dependería de X, de Y, de Z, del tiempo no lo estoy considerando ahí. En polares cilíndricas, que es lo que aparece en todos los apéndices de los libros de estos de mecánica de fluidos, de electromagnetismo, etcétera, etcétera, todos los que aparecen campos, aparecen gradientes, aparecen estos operadores. Entonces tendríamos que el gradiente de P
sería pues lo que me ha puesto ahí, ¿no? La derivada de P con respecto a, o sea, P, R, phi, Z, tendríamos, claro, 1 dividido por R con respecto a phi. Esas son las componentes en polares cilíndricas. Cuidado que esto no es un vector en las direcciones de los ejes cartesianos, sino en las direcciones de las coordenadas polares cilíndricas. ¿Bien? Si alguien tiene alguna curiosidad, pues podría coger aquí y en vez de poner, pondríamos R, tita y phi, y aquí, y aquí pondríamos spherical, y se han sacado. O sea, que tendríamos aquí R, Esa ya es un poco más la derivada parcial de P con respecto a R, la derivada parcial de P con respecto a tita dividido por R, la cosecante de tita por la derivada parcial de R con respecto a phi dividido por R. Ya son un poco más complicadas, lo que pasa es que hay problemas que tienen simetría esférica, entonces habría que utilizarlas. Vale, pero estaba diciendo, pero en nuestro caso, o sea que esto lo puedo quitar, lo de esférica. En nuestro caso tenemos una simetría que es que nosotros sabemos que la presión solamente depende de Z. ¿Y dónde está el 0,01? Tened en cuenta que ahora es una función de una sola variable. Por lo tanto, ahí esa prima indica la derivada con respecto a la única variable que tenemos ahí, que es la de z, la derivada de P con respecto a z. ¿De acuerdo? Tendríamos eso. ¿Qué tenemos más por aquí? Tendríamos en el problema mu por el laplaciano. Vamos a poner el laplaciano. E incluso se podría poner bonito, ¿cómo era esto? Si os gusta escribir bonito, vamos a ver cómo era. El laplaciano era escape. Ah, sí, escape del 2 escape. Pero bueno. Tendríamos esto, laplaciano. Así es. Con los significados, el 2 es la derivada parcial segunda, con respecto, en este caso, con respecto a z. Bueno, ahí tenemos cada una de las componentes, que habrá por aquí. Tiene que haber comas, si no me equivoco, ¿no? ¿No aparecen comas? Sí, estaba ya asustado, digo, ¿dónde me aparecen las comas? Me aparecen, tiene que aparecer, es un vector, tiene que aparecer tres cosas. Bueno, pero ahora le vamos a meter la simetría, ¿de acuerdo? O sea, que tiene esa forma tan fea, ¿qué le vamos a hacer? Pero ahora decíamos que este término era 0, que este término era 0,
y que este término únicamente depende de... Toda esa forma tan fea del operador laplaciano en coordenadas polares cilíndricas con la simetría del problema adecuada se transforma en, y que yo recuerde, teníamos por aquí justo eso, ¿no? ¿Recordáis en el...? Bueno, lo borré en... Ah, no, lo tengo por aquí. ¿Veis? El término 1 dividido por R, la derivada. 1 dividido por R por la derivada. ¿Bien? Es decir, que si yo cojo ahora y digo... Segunda ley de Newton. Perdón. Que la aceleración es un vector. Ahí tenéis, con cuidado de que puse el gradiente de presión, y aquí tenía que poner por mu, ¿no? Mu, que se me olvidó el mu. Es decir, que podríamos cogernos esto. Ecuación o lista de ecuaciones, espera, en el primer término, ¿dónde estaba aquí? Veis que es implacable. Es implacable. ¿Y ya está? En definitiva, esto es lo que uno intenta hacer con la máquina cuando el problema es tridimensional con turbulencia. ¿Entendéis ahora el asunto? Tú tienes la ecuación del movimiento y es decirle a la máquina, resuélvelo numéricamente porque no tiene solución. Y ahí es donde viene el problema gigantesco de la dinámica de fluidos, que las ecuaciones son ecuaciones diferenciales, eso no hay ningún problema, pero son altamente no lineales, lo cual quiere decir que pequeñas desviaciones de una situación, pequeños errores, por llamarlo así, crecen exponencialmente. Es decir, que después de un cierto tiempo característico para cada problema, por ejemplo, en el aire atmosférico aquí, tiempo característico 10 días, orden de magnitud, un pequeño, el más mínimo desviación de la situación te lleva a una situación después de 10 días totalmente diferente. Y ese es el problema. Eso, utilizan las máquinas, refinan todos los datos, pero hay una cosa que es algo que no entiende en general la gente, pero vosotros sí debéis entenderlo, que es, por mucho que refines los datos, por mucho que refines, que cojas satélites y más satélites y midas la temperatura, la presión, en puntos cada vez más cercanos, es decir, vas intentando, tiene el problema intrínseco, es inestable, es caótico en un intervalo de tiempo de 10 días y vas a tener el mismo problema. No lo puedes, o sea, que el pensamiento de las personas normales, que es tú refina los datos, que lograrás alargar en el tiempo la predicción, tiene un límite ahí teórico que es, digamos, implacable. Y lo vemos, pues lo vemos todos los días, como a 10 días la predicción, salvo que sea naturalmente, ¿qué pasa? ¿Cuándo aciertan más? Cuando tenemos una situación de bloqueo, es decir, un anticiclón del carajo encima, que no hay cristiano que lo mueva de ahí. Y entonces, claro, tienes una situación que es el flujo de Poiseuille, es decir, acertar ahí pues es una situación particular. Bien, y lo mismo con los... ¿Qué se hace con los aviones? Pues claro, intenta uno lo de las alas y eso, resolver un problema y simplificarlo.
Que tiene que ver con eso ya son dos cosas diferentes. Una cosa es que simplifiquéis mucho con lo de las alas y otra cosa es que realmente eso sea, si no el problema sería muy sencillo, no se necesitaría pagaros tanto para esas cosas. Vale, ¿alguna pregunta sobre esto? Ahora un comentario físico, volvamos un poco a pensar en este problema desde el principio. Con la tubería. Y uno dice, yo cojo tuberías, sería bonito obtener esa posibilidad de tener muchas tuberías aquí diferentes. Tenéis ahí vídeos de los años 60, esos vídeos que tenéis en Moodle, ¿le habéis echado algún vistazo? Están muy bien. ¿Recordáis estos vídeos que tenemos por aquí? Qué asco. Del Comité Nacional para las películas de mecánicas de fluido. Fijaos que lo hicieron, os lo comenté, creo. Lo hicieron expresamente para enseñar la mecánica de fluidos, porque veían en los años, claro, lo de la conquista de la Luna y todas esas cosas necesitaban, y tenían un pequeño problema. Y el esfuerzo que metieron en esas películas es gigantesco. Por eso tiene un interés histórico y siguen valiendo. Yo los veo y las explicaciones son preciosas. Uno dice, no vale para nada, no hay ordenadores, todo lo contrario. Pero eso no quita que busquéis en YouTube y tenéis montones de vídeos similares reproducidos ahora a la altura de la... Bien, una de las cosas que se encuentra uno en esos vídeos. Por ejemplo, podéis buscar en de turbulencia o en el de vorticidad, así de memoria, en los de vorticidad, veréis cosas como las que estoy comentando yo ahora a continuación. ¿Qué es? Yo tengo esto, ellos cogen un recipiente para lograr aquí, digamos, para lograr en el vídeo, si no recuerdo mal, en el de vorticidad, en el de turbulencia, tienen un aparatamen que era una cosa como esta. Es decir, que aquí tienen el fluido y lo hacen pasar por aquí, tienen aquí un regulador y por aquí pues sale. Y es transparente y uno ve, marcan los elementos de fluido, muy bonito, echadle un vistazo. Y entonces, ¿qué es lo que regulan? Dice la persona, si no, a riesgo de equivocarme. Lo que regulan es el flujo, de tal manera que el flujo sea constante. Cambiando el fluido, es decir, cambian el fluido, densidad, viscosidad, pero mantienen de alguna manera fijo lo que es el flujo de volumen de ese. Entonces lo que empiezan es a observar, marcando con colorantes, qué es lo que ocurre aquí. Y lo que ven pues es casos en los cuales que tienes el flujo de Poiseuille, tienes un flujo que es laminar. ¿Ves? ¡Y qué bien! Marcas en un punto, ¡yap! Sale recta la trayectoria. Pero en cuanto cambias un poco el asunto y le das más caña, ves que después de una distancia de entrada, la cosa se empieza a ir mal en el sentido de que empieza a llenarse todo del colorante, es decir, que se produce turbulencia. Es decir, que hay una transición tenemos flujo bonito y fácil. Laminar, pero en otras tenemos turbulento y todo lo que hay entre medias. Porque resulta que cuando uno dice que pasa turbulento, que no vuelve a laminar, es un error. Hay zonas de transición que pasa otra vez de turbulento a laminar. De laminar a turbulento, de turbulento a laminar, es decir, son condiciones intermedias que pueden ocurrir ahí. Pero nosotros solo hemos visto esto. Entonces, ¿cómo puede uno? Y uno puede hacer experimentos, uno dice, ¿y de qué dependerá? Y ahora viene el momento. Recordad, ahora viene el vídeo que habéis visto algunos, lo cual me parece genial, que ya vais viendo el vídeo ese de análisis dimensional, lo de Marte. Ahora lo que voy a decir tiene relación con lo de Marte. Y uno dice, en este problema yo hago experimentos de qué dependerá con diferentes tubos de diferente diámetro, con diferentes fluidos de diferente viscosidad, de diferente densidad,
¿de qué dependerá eso de que sea turbulento o no? Uno dirá, dependerá del diámetro, o sea, decir, si el diámetro es mayor que algo, yo sé que va a ser turbulento, va a haber una transición a turbulento. Pues no, tú haces experimentos y dices, anda, pues para mismos tubos del mismo diámetro, pero con otro fluido resulta que es laminar. Es decir, que uno ve que del diámetro solo no depende. Ahora uno hace experimentos y dice, bueno, pues entonces a lo mejor es que depende de la viscosidad. Exactamente lo mismo. Porque entonces coges tubos de mayor o menor diámetro y vuelves, o la velocidad, otro parámetro, mayor o menor caudal, velocidad media. Ah, que no hemos hecho, por cierto, lo del... Ya se me olvidaba lo de... Ahora miramos eso. Pero bueno, voy a terminar esto, ya que lo he empezado. Velocidad promedio. Pues tampoco, o sea, que no depende por sí solo del diámetro, no depende por sí solo de la viscosidad, no depende por sí solo de la densidad, no depende por sí solo de la velocidad media, promedio, o la velocidad máxima, si queréis ahí. No depende de esas cosas por separado. Tiene lógica que no dependa de unas... Si pensáis un momento, tiene mucha lógica. Lo que estoy diciendo viene en el Tritón, que con mucho supera muchos libros de mecánica de fluidos, pero vamos, por distancias siderales. Quiero decir, en explicaciones como esta. Y esto lo tenéis en el capítulo 2, si no recuerdo mal, del Tritón, cuando habla del flujo de Poiseuille y flujo en canales. Este comentario que estoy haciendo ya. Y dice, ¿tiene lógica que eso sea así? Turbulento, no turbulento, laminar turbulento tiene dimensiones. Eso, o sea, esas palabras tienen dimensiones. Podríamos caracterizarlo con una magnitud física con dimensiones, dimensional. Yo diría, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es, o tiene en la cabeza lo que es turbulento o laminar, pero no lo asociáis a una magnitud física como la velocidad, sino es algo decir que eso está embarullado. O sea, que quiere decir eso en la cabeza que es turbulencia, o sea, la creación de la turbulencia, o que sea turbulento, laminar, es, por así decirlo, algo adimensional. Eso es como decir, yo qué sé, tienes una cara, eres bello o eres feo. Cuidado, que eso que acabo de decir, si uno le busca mucho las cosquillas, le puede dar, bueno, no dimensiones, pero sí analizar matemáticamente. ¿Habéis leído cosas de esas acerca de, han hecho experimentos? Cogen fotos de, bueno, ya creadas por ordenador, pero ¿qué creéis que es lo que llega a nuestro cerebro? Digamos, si me ponen a mí o a vosotros muchas fotos de muchas personas y escogéis, este me parece guapo o guapa, tal, ¿qué creéis cuál es el criterio que utiliza el cerebro? Es implacable en eso, también. La simetría, eso tiene que ver con la simetría de nuestro problema. Está mirando y lo que mira es si es simétrico las dos partes de la cara, si lo que se están enseñando. Y en el cuerpo, lo mismo, la simetría. Entonces, tu cerebro te dice, una persona, una cara que es altamente simétrica, es una persona bella. ¿Y eso por qué creéis que es? ¿Por qué nuestro cerebro en la evolución de millones, iba a decir, del cerebro de millones de años, porque tenemos partes de reptil? Os lo han enseñado eso, ¿no? O no, ya no enseñan eso. Esas cosas en biología, ¿no? Cómo se forma el cerebro embrionario, ¿no? Y las partes, o sea, que son por capas, que no van desapareciendo. Tenemos el cerebro reptiliano, ahora estoy recordando a mi madre, que era profesora de biología, todas esas cosas. No lo dicen eso, ¿no? O sea, que el cerebro no es que sea el cerebro humano, sino el cerebro, el desarrollo a lo largo de todos los millones y millones y millones de años que lleva la vida en la Tierra. ¿Por qué también los animales escogen eso? ¿Qué razón habrá? Hay una razón evolutiva detrás de eso. Claro, que seas asimétrico como yo, iba a decir, mi cara, tengo un moflete más gordete que el otro, significa que los genes por ahí detrás tienen un defecto. ¿De acuerdo? Y que haya un defecto significa que tú
para reproducirte, que eso es lo que queramos o no está pensando cómo transmitir nuestros genes a tiempos posteriores, ¿no? Más tarde, tú tienes que escoger la persona adecuada. Y si escoges una persona con una cara simétrica, tienes probabilidades de que no esté bien hecho, por así decirlo, y el resultado no estará bien hecho y no tendrá una ventaja evolutiva frente a otros. Por eso, a nosotros nos parece agradable. En definitiva, es buscar que nuestros genes se perpetúen a lo largo del tiempo. O sea, que lo de la belleza es eso, por ahí detrás. Uno puede buscarle vueltas, pero es así. Bueno, o sea que, ¿y cómo se busca la simetría? Matemáticamente, uno puede naturalmente en fotos buscar, ¿no?, que el píxel tal, o sea, marcan, ¿no?, dónde están los huesos y tal, pues esté a la misma distancia de eso. O sea que se puede buscar matemáticamente una cosa como, matemáticamente, ¿qué es la belleza? Pero aquí estamos diciendo, bueno, es adimensional. Por lo tanto, decidir que en un tubo de estos el flujo va a ser laminar o turbulento tiene que ser a través de una magnitud adimensional. ¿Habéis entendido la explicación? Es decir, si yo tengo que decidir, me ponen un tubo con un caudal determinado, con un fluido, sin abrir yo los ojos, ¿eso va a ser turbulento o laminar? Yo lo podré decidir a la vista de cómo es esa magnitud adimensional en ese problema, que tiene que ser naturalmente formada de todos los parámetros que juegan un papel en ese problema, lo de Marte. Y ahora viene magnitudes físicas con dimensiones que juegan un papel. Vamos a ver, el diámetro, ¿no? O el radio, R, juega un papel. Lógico. Mu, la viscosidad, juega un papel. La densidad jugará un papel. Cuidado, porque en el flujo laminar de Poiseuille, aquí, digamos, está la simetría que podríamos tener ya voy a decir, en números de Reynolds enormes, podríamos llegar a tener flujo laminar. Ahora viene de ahí va a salir lo del número de Reynolds. Bueno, R, mu, rho. ¿Qué más parámetros nos han aparecido por ahí en el problema? Radio. Ahora uno dice, a ver, decidme, habéis estado escuchando, ¿no? Ahora viene el momento de pensar en el problema. Es decir, ¿qué más podemos? Uno, ¿no? Muy importante. Pero antes que eso, sí, eso es lo que dije yo y es lógico, pero de manera natural surgiría otro, ¿no? El gradiente, exactamente. O sea, de manera natural, tal como estamos planteando el problema, sería el gradiente de presión o el gradiente de presión. De todo eso, lo que hemos hecho nosotros es obtener la velocidad, al final. O sea que la velocidad, uno diría, ¿y la velocidad? Ahora pensad en lo que voy a decir. R, mu, rho, gradiente de presión, ¿y la velocidad? ¿Cómo depende de eso? Exactamente, ahí viene el asunto. No, porque precisamente depende de lo anterior, no es independiente de lo anterior. Por lo tanto, ahora tenemos una elección, es decir, tú puedes escoger R, mu, rho, gradiente de presión, o bien puedes escoger R, mu, rho y la velocidad. Y ese es el que vamos a coger. ¿Qué velocidad vamos a coger? Vamos a coger la velocidad, una velocidad típica sería la velocidad media, por ejemplo, o la velocidad máxima, como va a depender. Vamos a cogernos una U. Voy a ponerle barra. Entonces eso significa que he escogido esto, el gradiente de presión no lo puedo añadir. ¿Qué más tiene? La longitud bueno, tenemos R, la longitud es en principio infinita, o sea que eso no. Y ahora sería buscar una magnitud física adimensional
que no tenga dimensiones a partir de esto. Y si uno analiza, ¿no? Esto es longitud, ¿qué dimensiones teníamos aquí en mu? Esto es longitud, ¿qué dimensiones teníamos en el coeficiente de viscosidad? Teníamos, pensad en las unidades, pascales por segundo, o sea que tendríamos newtons metro cuadrado por segundo, es decir, que tendríamos kilogramos, metros dividido por segundo al cuadrado, dividido por metro al cuadrado por segundo, es decir, que tendríamos kilogramo, tendríamos dividido por metro, tendríamos por segundo, ¿no? Si no he metido mal la pata, es decir, que tendríamos aquí de masa, tendríamos de longitud y tendríamos de tiempo, ¿vale? O sea que uno puede analizar esto, puede analizar en ρ, tendríamos kilogramos dividido por metro cúbico, es decir, que tendríamos de masa dividido por L al cubo, y tendríamos en la velocidad, pues tendríamos longitud dividido por el tiempo. O sea, uno coge las dimensiones, ¿no? Tienes ahí dimensiones de esos cuatro, y tienes que hacer una combinación de todas esas magnitudes de tal manera que el producto de todo eso te dé adimensional. ¿Y cuál es la combinación que vamos a hacer? La combinación que nos permite lograr una magnitud adimensional sería la siguiente. Rho R o D dividido. Comprobad, por favor, que esta combinación de esas magnitudes físicas, la velocidad por la densidad, por el radio, el diámetro, una distancia típica, dividido por la viscosidad es esa dimensión. Es un número adimensional. Que le vamos a dar un nombre. Número de Reynolds. De tal manera que esto tiene un significado físico, el numerador y el denominador, que fue lo que comenté yo ayer en clase. Ahí veremos, cuando analicemos y lleguemos a la ecuación de Navier-Stokes pura y dura, y comparemos los términos que tenemos por ahí, todos de dimensiones de fuerza o fuerza por unidad de volumen, podremos comparar el término inercial, masa por aceleración o densidad por aceleración, frente al término de la viscosidad. ¿Y cuál de los dos sea mayor? Resulta que en el numerador tendremos el término inercial, o sea, estoy adelantando, y en el denominador nos aparecerá el término de la viscosidad. Si este es mucho mayor que este, es decir, un número de Reynolds enorme, es cuando nos aparecerá la turbulencia. Es decir, que el número de Reynolds no es un número así como un cuchillo afilado, sino a partir de 3000, digamos, hay una zona oscura entre medias. Para números de Reynolds muy pequeños, tendremos entonces que el flujo será laminar. Para números de Reynolds muy grandes, tendremos que el flujo será turbulento. ¿Veis cómo aparece entonces de manera ahora así, de manera natural, decidir si es turbulento o laminar? Pero aquí habría un problema, que si uno analiza el problema, le faltarían todavía más cosas, por eso es más difícil de lo que uno piensa. Por ejemplo, oye, pero los tubos a lo mejor pueden estar hechos de diferente material. ¿Habéis visto que eso me lo he saltado? No he dicho nada acerca de qué está hecho la pared del tubo. Y uno dice, ¿y eso interviene? Claro, si uno analiza y piensa cómo es un sólido, coge un microscopio y ve, y lo mira, ¿qué es lo que se va a encontrar? Que no es liso, jamás es liso, jamás es liso. Es imposible que sea liso, del todo. Tú lo puedes pulir todo lo que quieras, que al final, tú cógete un cuchillo, mirad fotos por ahí en Google, googlear, y ya veréis cómo ese filo no es tan liso como pensáis. Entonces, evidentemente, la rugosidad también juega un papel. ¿Qué es la rugosidad? Pues tengo aquí la pared, ¿no? Digamos, ¿cómo es la desviación B? Vamos a llamar. La pared. Si yo miro, digo, ¿cómo son esas desviaciones? Claro, entonces, dependiendo de cómo sea una pared u otra, te puede facilitar que se cree la turbulencia o no.
para poder comparar, entonces nos van a aparecer no un número adimensional, sino dos números adimensionales. ¿Cómo puedo yo decir que son similares geométricamente? Ahora, el número de Reynolds me da la similaridad dinámica. ¿Habéis visto lo de fuerzas por unidad de volumen? Término inercial, término de viscosidad, fuerzas, dinámico. Aquí es que sean similares, hechos de manera similar, geométricamente. Claro, uno dice, tienes el radio, ¿cómo puedo el radio? Y otro factor sería D, ¿qué número adimensional me sale? Que D dividido por R sea el mismo en todos los experimentos. Que el número de Reynolds sea el mismo, que D dividido por R sea el mismo, me indica que tengo dos situaciones similares. Y que entonces, mirando los dos números, si en uno me aparece que va a ser turbulento, en el otro también va a ser turbulento. Que sale laminar, en el otro sale laminar. Lo que pasa que uno dice, bueno, vamos a simplificar el problema y vamos a suponer que ese D es 0. Pero realmente eso no es así. Es decir, que realmente nos aparecerían dos números adimensionales. Va a venir el profesor Granja, lo dejamos aquí, luego si queréis comentamos. Y habíamos llegado, si me equivoco me corregís por favor, en la componente z de la velocidad, ¿no? UZ, que dependía de R, era 1 dividido por 4 mu P1 menos P sub 2 dividido por L por R al cuadrado menos R al cuadrado. ¿Era eso? ¿No? No lo tengo aquí escrito, por eso lo estoy diciendo ahora de memoria. Creo que era ese era correcto. Pues vamos a preguntarnos, por ejemplo, el cálculo, vamos a calcular la velocidad media. Velocidad media, promedio. ¿Cómo lo vamos a definir? Como el caudal, el flujo de volumen, dividido por el área de cualquier sección transversal. Es decir, que vamos a calcular primero el caudal. De volumen a través, o sea, se define a través de una superficie de una sección, cualquier sección transversal. Pero en este caso, por ejemplo, esto sería con un volumen de fluido, pero infinitesimal, no infinitesimal. No. O sea, nosotros teníamos la tubería horizontal de radio R, mayúscula, teníamos la sección 1, teníamos la sección 2, las dos presiones, y entonces calculábamos el perfil de velocidades en condición laminar y estacionario. Cuando lo hacíamos con un volumen infinitesimal. No. Cuando lo hacíamos de una manera o de la otra llegaba a la misma relación. Pero de otra fórmula. La otra era una de diferencial. Vamos a ver. El objetivo era determinar el perfil de velocidad. ¿Cómo llegaba a él? Era aplicando la segunda ley de Newton. ¿A qué? ¿A un elemento finito o a un elemento infinitesimal de fluido? Los dos caminos me llevan a Roma, al mismo sitio, a esta relación. O sea que si en la ecuación de diferencial resuelves las constantes, te va a quedar la misma que él. Sí, claro. Sí. Borré porque no lo guardé, el archivo. La misma. Teníamos menos gradiente de presión, ¿no? O sea, teníamos no sé cómo lo escribía, escribía menos gradiente de P, ¿no? Me parece, ¿no? Más, y ponía aquí 1 mu por el teníamos UZ de R infinitesimal.
tendríamos ahí el... no se me ha olvidado nada, ¿no? No, creo que no. Por unidad no. Muy bien. Y teníamos... me parece que puse antes condiciones iniciales, ¿no? Ahora estaba pensando... Perdonadme, es la manía, como estoy haciendo muchos problemas ahora en el tiempo, init cont no tiene mucho sentido porque es mejor llamarlo, ¿no? Ahora me he dado cuenta. No iniciales porque eso es en el tiempo, sino en el espacio. ¿Vale? Y teníamos en las condiciones iniciales, teníamos... Sí, la verdad es que soy gilipollas, no sé cómo puse... Bueno, ya está grabado. O sea que me... ¿Qué vamos a hacer? Dos argumentos... Ah, ostras de Dios. Sí que estoy yo, gilipollas. Y a ver qué he hecho yo mal aquí. A ver, un momento. Sí, en cero. Gracias. Gracias. Y que yo sepa es lo que habíamos puesto, ¿no? Espera, 1 dividido 4 mu, entre b. Efectivamente. Por lo tanto, si no, me habría escrito algo mal en algún momento. Vale. Caudal o flujo de volumen a través de cualquier sección. Es decir, que yo tengo que, si miro el tubo, ¿no? Tiqui, 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 para cualquier sección, que son equivalentes todas. Si miro por aquí, tengo que hacer flujo. Es una integral de superficie, es decir, el flujo, voy a llamarlo así, tendría, a través de una sección S, tendría U por diferencial de S. El vector diferencial de S tiene la misma dirección que la velocidad, por lo tanto, aquí tendríamos UZ por diferencial de S. Ya veis que no pongo ahora el signo de vector. Y ahora tendríamos que realizar esto ¿en qué coordenadas? En coordenadas polares. Pero otra vez voy a aprovecharme y ya en una de las componentes, en la angular, sé que todos los puntos que se encuentran a la misma distancia tienen la misma velocidad, por lo tanto, ¿cómo sería el flujo a través de esta corona circular de radio R y espesor diferencial de R? El área sería, que habíamos dicho, 2 pi R diferencial de R. 2 pi R diferencial de R. Es decir, que tendríamos aquí la integral ya solo en una variable, que sería todo lo que tenemos ahí, u de z de R por 2 pi R diferencial de R. Si hacemos esta integral, pues fijaos que tendría aquí una integral de 1 dividido por 4 mu, la integral de el 2pi límites de integración entre 0 y R, y lo que tendríamos pues es todo esto, lo mismo aquí, y esta integral sería R cuadrado R, o sea, un medio de R a la cuarta, luego menos R al cuadrado R al cubo, o sea, R a la cuarta, menos un cuarto de R a la cuarta, es decir, que el flujo es uno dividido por 4 mu 2 pi un cuarto de R a la cuarta, 16,8, es decir, que me queda
8 no. Flujo de caudal. Fijaos que el caudal entonces, en las mismas condiciones, tendríamos que va con la cuarta potencia de R. Es decir, que si disminuye el radio a la mitad, ¿sí? Nos falta poner pi. Sí, y el pi. Perdona, el pi, falta el pi. Si disminuye, pero no va a cambiar en lo que voy a decir, si disminuye a la mitad el radio, entonces el caudal disminuye, siendo en las mismas condiciones, laminar, estacionario, todo eso, para el mismo gradiente de presión, disminuye 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, una 16ª parte del caudal original.